Y estamos en línea telefónica con el abogado penalista, el doctor Hugo López Carribero. Doctor Carribero, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto en saludarlos y en estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Doctor, cuando se hizo la primera carátula, considerando la alevosía, ¿esto tiene que ver con que la víctima no haya podido defenderse o en caso de que fuera Mancheri, el portero abusó de la confianza o aprovechó la confianza que ella tenía en él? Bueno, sí, esa es la primer calificación legal que el magistrado, el doctor Ríos, había impuesto en el auto de procesamiento, es decir, la alevosía había estado estudiada, había estado imputada, y precisamente las características que tiene un crimen alevoso responden a las que usted hacía mención: el estado de indefensión de la víctima, el actuar sobre seguro del delincuente, la falta de riesgo que el imputado habría tenido al momento de desarrollar el crimen. Estas son, por supuesto, características típicas de un crimen alevoso. Ahora la Cámara ha revisado esa situación y la ha modificado. ¿Y por qué creen ahora que no, que fue un homicidio simple? ¿Qué lectura se puede hacer de este cambio de carátula? Bueno, ahí la resolución de la Cámara hay que leerla en forma integral. La Cámara nos está diciendo que no hay elementos suficientes para sospechar o para sostener la alevosía, entonces deja detenido al imputado sobre la base de el homicidio simple, es decir, está diciendo no hay elementos para sostener un crimen alevoso, pero sí hay elementos para entender que el imputado efectivamente participó en el hecho. Y cuando digo y sostengo que hay que leer la resolución en forma, global y completa, es algo que ustedes también decían, porque no solamente la Cámara resolvió esta circunstancia, sino que además le dijo: mire, señor juez, además, señor juez Ríos, ¿no? Además de esto, nosotros entendemos que usted tiene que indagar a el imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir, entendemos que hay elementos suficientes para sospechar que Mancheri habría matado a Ángeles para ocultar un delito, en este caso para ocultar el abuso sexual o el intento de abuso sexual. Con lo cual, próximamente el juez Ríos va a convocar nuevamente a Mancheri a una declaración indagatoria y le va a decir: bueno, mire, señor, usted a partir de ahora está sospechado de haber matado a la víctima precisamente para ocultar un delito. Eso se llama homicidio criminis causa, y la pena que tiene en el caso de encontrarse responsable ya no es de 8 a 25, sino que es la pena de prisión perpetua. Volvemos a la situación actual en cuanto a la sanción punitiva. En esto termino diciendo, en este punto, que la situación del imputado, lejos de haberse beneficiado, se ha empeorado, precisamente porque en los próximos días se le va a imputar formalmente ante el juzgado de instrucción un delito muy severamente penado, tanto como lo es el crimen alevoso. Claro. Y doctor, usted recién explicaba que precisamente el hecho de no poder probar que hubo la alevosía es lo que ha motivado este cambio de carátula. Pero entonces recordemos o repasemos cuáles fueron aquellos elementos que en su momento sí determinaron que este había sido un crimen con alevosía y qué es lo que ha cambiado desde entonces. Claro, correcto. Lo que tuvo en cuenta el doctor Ríos al dictar el procesamiento con alevosía es el estado de indefensión de la víctima, fundamentalmente, y el gran porte físico que el imputado tenía en comparación con la víctima. Pesaba más del doble, tenía una fuerza motriz mucho más importante, y además de eso actuó, digamos, sobre seguro, es decir, sin el peligro de que nadie lo descubriera. Lo que la Cámara está diciendo ahora es que en realidad no hubo tanto estado de indefensión porque la víctima logró defenderse, tal es así que se han encontrado material genético en las uñas de la víctima. Aunque parezca esto
a primera vista para la sociedad una resolución un poco antipática, lo cierto es que la sociedad, en el caso de buscar severidad judicial, puede quedarse tranquila, porque precisamente se le está imputando ahora un delito, diría, socialmente mucho más condenable, que es haber matado precisamente para ocultar un abuso o una tentativa de abuso sexual, y la pena es precisamente la pena de alevosía, que es también la pena de prisión perpetua. Pero la Cámara, creo que con muy buen criterio lógico y jurídico, examinó que había más mérito para sospechar que quiso abusar y por eso la mató, a que habría existido un crimen alevoso. Dejó un poco de lado la alevosía, que era lo que usted decía, o el motivo de su inquietud hace un ratito, y prestó más atención al posible abuso y la posterior muerte, es decir, que la muerte se habría generado a través de el interés del imputado para que la víctima no hablara. Doctor, ¿y cómo se va a poder probar que realmente Mancheri la mató para ocultar precisamente este intento de abuso sexual? ¿Eso cómo se puede probar? Bueno, precisamente luego de la prisión preventiva, luego de la apelación incluso que interpuso la defensa, se incorporaron elementos de pruebas nuevos, como son la junta médica que se reunió luego de la exhumación del cadáver, y esa junta médica, luego de hacer un examen mucho más exhaustivo que el que se había hecho en la primera autopsia, llegó a conclusiones bastante certeras y con fundamentos científicos muy sólidos, determinando que la víctima podría haber sido, a ciencia cierta, víctima de un abuso sexual, por supuesto, estando en vida. Esos peritos, que han hecho un trabajo, como decíamos, muy exhaustivo y muy preciso, van a ser precisamente los que declaren en el juicio oral, que eventualmente se llevará a cabo, a los efectos de sostener esa postura, sostener esa hipótesis científica y dar las razones del por qué ellos creen que, habiendo examinado nuevamente el cuerpo de la víctima, sostienen que la joven fue víctima de un abuso sexual. Tiene que ver precisamente con la pericia y con los fundamentos que los científicos médicos hagan al respecto. Doctor López Carribero, muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, los saludo con mucho aprecio. Igualmente, Muchas gracias. buenas noches. Buenas noches.